Pero Graciela lo deberías ver, mami, ¿eh? Ah, listo. Empiezo con esto porque quedó pendiente. ¿Me escuchan bien las dos? Sí. Empiezo con esto porque quedó pendiente de la semana pasada, que era a qué género podríamos incluir estos cuentos que vimos de Rulfo del Llano en Llamas. A Rulfo se lo suele considerar en general, escribió muy poco Rulfo, como parte del realismo mágico. Esto tiene más que ver con Pedro Páramo, que es como su gran novela, que es como la gran novela, que con los cuentos del Llano en Llamas, que no podemos pensar en elementos muy extraños, sino que son bastante realistas, son como muestras de esa vida. Pero me parece interesante traerlo hoy antes de hablar de Garro, porque Garro es mucho más claramente realismo mágico, y podemos pensar, mientras vayamos hablando lo vamos a ir viendo, qué elementos del realismo mágico podemos ver en el cuento de Garro. Porque por un lado tenemos, a ver, el realismo mágico es una etiqueta, digamos, que inventa un crítico alemán y que es la etiqueta con la que él entiende que ciertos autores latinoamericanos se posicionan frente a su realidad, porque bueno, el realismo es una manera de describir la realidad. Y en ese describir la realidad, las cosas que aparecen son los espacios americanos por excelencia, digo, esto espacio del llano, ciertas cosas que Graciela, si le hizo acordar a México, es porque hay una nota muy autóctona de describir espacios muy particulares. Pasa con el Macondo de García Márquez. Porque es la Son, cultura muy, porque es una cultura muy particular. claro, pero es algo que para los europeos es muy extraño Ah, también. sí, sí, Eso que sí, aparece en García Márquez, por ejemplo, de esas siestas de mucho calor, a ellos se sí. les hace extraño. Entonces, por eso aclaro que a veces estas etiquetas que vienen desde ciertos críticos que por ahí no son del mismo ambiente, hay un cierto elemento de extrañamiento, pero porque no pertenecen a esos ámbitos. Quizás, nada, esto es discutible si quieren, pero bueno, son como espacios americanos muy autóctonos, un lenguaje muy poco que para los europeos es algo súper extraño también, que llama mucho la atención. Pero bueno, eso justo la llanura pampeana juega diferente, pero era, por ejemplo, lo que le llamaba la atención a los viajeros del siglo XIX, lo que no podían creer era esa extensión de llanura. Eh, Aparece un uso del lenguaje muy popular, esto lo vimos con Rulfo, pero también con Garro, o si se acuerdan de García Márquez, son lecturas muy amenas porque es muy fácil leerlo. No pasa lo que nos pasaba con Carpentier en Viaje a la Semilla, que hacía un uso de un lenguaje muy elevado, porque él pertenece a otro tipo de estética. Claro. Eh, y Sí, acá es mucho más sencillo, mucho más, es sencillo, es muy fácil de leer, o sea, claro, se hace sencillo, son oraciones más cortas, digo, no hay una búsqueda estética que tenga que ver con enrarecer el lenguaje, y lo coloquial se pone muy en uso, y eso se ve mucho, acá hay, digamos, el relato en Garro está estructurado a través de un diálogo. Y, o sea, claro. ahí hay una puesta en valor muy fuerte de lo que es el habla, si se quiere. Y, sí, claro. Después, el elemento de lo mágico, digamos, que es lo que esperamos frente a este realismo, es esta idea de que hay algo irreal o extraño, pero que se presenta como algo común. Repito, en Rulfo eso se ve en Pedro Páramo, pero en Garro, bueno, tenemos el elemento irreal o extraño, ya vamos a llegar a eso, pero las dos leyeron Cien años de soledad, ¿no? Sí, hace muchísimo, Está bien, muchísimo. sí, pero para saber, pero hay una escena que es muy famosa, que cuando le pegan un tiro a un personaje, a uno de los de la familia Buendía, el hilito de sangre recorre todo el pueblo hasta la que era la casa de la familia. Eso en el cuento aparece como un elemento que es claramente irreal, extraño, digo, no es algo que pueda pasar, pero en el cuento aparece presentado como algo que pasa. Y acá vuelvo, estos son, al ser un género que se nombra desde Europa hacia América, hay una cierta idea de que en América pasan cosas maravillosas.
Digo, siempre son cosas que hacen pensar, porque es como una mirada muy de Europa sobre América, como la hubo siempre. Digo, cuando llegó Colón estaba esa mirada, y hay una cierta mirada del paraíso pobre pero maravilloso. Nada, que eso también aparece en este tipo de elementos. Porque digo, quizás García Márquez o quien sea lo pensó de otra manera, pero se lo suele leer así, como América es el lugar donde pasan ciertas cosas y donde lo maravilla, y donde ciertas cosas que quizás ni siquiera sean buenas se leen como, ay, maravillas, fantásticas. Y otro factor del realismo mágico tiene que ver que la realidad no está leída tanto en términos históricos materiales, si se quiere, como una manera más dura, sino que está leída de una manera muy emocional. Eso se veía, estaba muy presente en Rulfo, ya sea emoción negativa o positiva, pero es como que son las emociones las que desbordan a estos personajes. En Rulfo los hacían hablar, ahora acá en el cuento de Garro a Laura le pasa otra cosa. Pero bueno, esas son como características generales, que eso, había algo en Rulfo, no del todo, porque repito, en Rulfo el realismo mágico tiene mucho más que ver con Pedro Páramo. Los cuentos justo, aparte de los que leímos, encuadran muy bien en lo que es el realismo en sí, o sea, en la descripción de una realidad. Y bueno, entramos a Garro entonces, para ver si lo pasa, ahí pasa. La culpa de los tres aztecas, lo que vamos a ver particularmente es el lugar de la mujer en la historia. Es un cuento que tiene un montón de cosas para hablar. Elena Garro fue una escritora mexicana. Creo que ahí dijo Graciela que se murió en Cuernavaca, no me acuerdo en dónde nació. Nació, Sí. me parece que nació en un pueblo cerca de, en algún lugar cerca de Puebla. Ahí lo dice en la biografía de él. Ahí, sí. Sí, no me fijé, no lo traje, pero bueno, esa es mexicana. Hola, Graciela, ¿nos escuchás? Para entrar ahora tengo que hablar a No, David. quédate tranquila, pero yo justo porque te acordaste lo de Cuernavaca y lo digo. Sí, porque a mí ese pueblo me quedó en la Pero mente. también es como, me parece que el otro era así, como un pueblito, no es que era el DF. Hay una cierta idea de pueblo ahí. No, era un pueblo cercano, me parece que era un pueblo cercano o al norte de Puebla. Bueno, ella nació en el 17, murió en el 98, estudió en la UNAM, eso es como un dato interesante. Acá traje el dato de que ella es la esposa de Octavio Paz. Sí. No sé si saben quién es Octavio Paz. Ahí escribí mal la fecha de nacimiento de Octavio Paz. Porque ¿No recibió un premio Nobel, Octavio Paz? Exacto. ¿Está Graciela? ¿Saben si nos escucha? O... Bueno, hola Graciela. Hola, hola, ¿qué tal? Recién empezamos con el cuento, así que te Sí, sumaste sí, justo. bárbaro. Sí, Octavio Paz ganó un premio Nobel. Es como considerado, a ver, les doy un paralelo, una analogía que les puede servir. Es como un Borges de allá. Él escribió ficción, pero es mucho más conocido por su labor de crítico y ensayista, crítico literario y ensayista. Traigo esto porque, primero porque ahí tenemos una figura del estilo de Borges en Octavio Paz, ese tipo de hombre que es muy reverenciado para lo que son las letras, lo que hace que Elena Garro haya quedado un poco atrás. Esas son las fechas en que estuvieron casados, ahí entendí porque no tenía sentido. Ellos estuvieron casados durante esos años, tuvieron una de esas relaciones que hubieran salido, no sé, en revista Gente, porque se peleaban, mucho amor-odio. Muy conflictiva. Muy conflictiva. Garro tuvo muchos problemas después que no vienen al caso, pero fue también como una figura bastante controversial en lo que es la escena cultural de México. Pero bueno, este cuento es un clásico de clásicos, digo, lo deben ver los chicos en la secundaria, es como un cuento muy reconocido y se la considera junto a Rulfo como los precursores del realismo mágico, porque el realismo mágico está ya un poquito más adelante temporalmente.
con la novela Los recuerdos del porvenir, que es una novela que es parecida a Pedro Páramo, con esta idea de esas voces que vienen de la memoria, los muertos que hablan, nada. Pero lo de Octavio Paz lo traigo porque un poquito más adelante vamos a retomar algo de Octavio Paz y es importante también entender este link entre ellos, que era quizás no solo un debate que se pueden pensar a nivel literario, sino que era una relación en la vida real, la de ellos. Este cuento, La culpa es de los tlazaltecas, se publica por primera vez en una revista de literatura en el 64. Acá les traigo un mapeo, vamos a ir mirándolo de a poquito, pero hay muchos temas que aparecen en el texto. La traición, que es clave, que aparece enunciada directamente, sí. Todo el tema de la traición. Tenemos de vuelta... Además, perdón, hay ellas, el Tacafca, Laxtateca, es como la traición. Claro. Representa la traición. Exacto, sí, sí, vamos a hablar de eso porque es importante. La noción de tiempo, que volvemos a ver algo parecido a lo que vimos en Carpentier, volvemos a tener una noción del tiempo que es particular, que sea quizás el elemento que más liga al realismo mágico en el cuento. Tenemos una revisión de la historia, como ahí recién dijo Graciela, tenemos a los tlazaltecas, y vamos a ver un poquito más de cosas en relación al rol de la mujer, porque aparece cierta figura que no es mencionada, pero que de vuelta repite lo que es la traición y lo que es la revisión de la historia, que es Malinche. Si no saben quién es, no importa, ahora lo retomamos. Pero es probable que a Malinche la hayan escuchado nombrar de una manera u otra. Y tenemos el tema de la memoria y el olvido que se relaciona con todos estos temas. Son temas que están todos muy entretejidos. El cuento es súper rico, sí, porque más allá de que la lectura es amena y a uno se le pueden pasar un montón de datos, es muy ameno, es lindo de leer, o sea, es una lectura amena. Sí, muy amena, sí. Vamos a entrar en qué podemos pensar, qué elementos de realismo mágico tenemos. En un momento el cuento dice todo lo increíble es verdadero, que es un poco eso que decíamos antes de esto de las emociones como una postura para leer la realidad. O sea, esto de lo increíble es verdadero, son decisiones que toman los personajes, más allá de cuáles sean las realidades o no. Y hay como el elemento mágico, entre comillas, digamos, o sea, lo extraño, es claramente lo que pasa con estos viajes en el tiempo que hace Laura. Pero tenemos varios elementos que lo que marcan son una idea de verosímil. ¿En qué sentido? Lo verosímil leyéndolo adentro del cuento, ¿no? Porque digo, tenemos a esta Laura que nos dice que viaja por el tiempo. No lo dice así, pero va a ver a su primo marido, el primo marido viene. Tenemos todas esas cosas. Claro. Sí, hay varias cosas, pero hay marcas que ligan a los dos tiempos. ¿En qué sentido? El vestido manchado de sangre aparece en lo que sería el pasado como en el presente. Digo, es una marca de que hay algo pasó, viajó en el tiempo, le vamos a creer, entonces viajó en el tiempo. Hay cosas, marcas que pasaron. Lo mismo. Sí, pero digo, algo pasó, o sea, vamos a creerle que viajó en el tiempo por lo pronto, porque es como el pacto de lectura que el cuento pide, pero... Claro, pero cuando ella vuelve a la casa también la ven a ella manchada de sangre. Exacto, algo pasó. Es una marca... Ahora, disculpen, ella va, aun cuando está hablando con Nacha, viste, es la cocina sería... Sí. Ella se va al café, que no me acuerdo el nombre. Sí, Tacuba. Sí, Tacuba. Claro, que en fantasía o en el tiempo, o sea, sale de la casa presente y llega al café y después lo ve a él fuera del café, ¿no? Sí. Como que, a ver,
él lo trae al presente, ¿no? Porque hasta mientras va transcurriendo el cuento, no sé cuán de verdad, si es al mismo tiempo que el marido o el segundo marido la trata mal, ¿no? Y bueno, quería decir otra cosa, pero me fui. Tranqui, ahora vamos a volver sobre eso. Y ahí, me fui. ahí hay otro elemento va y viene. Ahí hay otro elemento de lo verosímil que tiene que ver con las puertas y las ventanas. Las puertas y las ventanas son como los umbrales de paso a otra cosa. Desde una ventana vos ves afuera, vos ves adentro, desde una puerta pasás a un lado, pasás al otro. La ventana también la espían, a través de la ventana la espían. Claro, y cuando sale del bar, abre la puerta y se encuentra con este hombre, el primo marido. El primo marido. Entonces ahí hay una... Claro, pero ahí lo que digo es que la puerta y la ventana lo que te habilitan es el paso de un espacio al otro. Hay como una... Son ideas como aparte no sabemos cuánto tiempo pasó, porque ella pierde la noción del tiempo, pero ya ahora si quieren debatimos un poco más de eso, que avance un poquito. Como si fuera otra dimensión. Una manera de pensarlo. En realidad, con lo verosímil a que vengo, a que son elementos que el cuento plantea, que son elementos muy simbólicos. Digo, la puerta y la ventana son esos espacios que habilitan mirar otra cosa, entrar a otro lugar, y son esos espacios donde estos dos tiempos también se chocan, porque el primo marido la espía a ella por la ventana. Sí. Y ahí no lo ve solo ella, supuestamente también lo ve Josefina. Que es la que lo delata. Que le dice entonces, ahí hay algo interesante que de estos espacios a nivel simbólico, si se quiere, porque son espacios reales, son verosímiles para todos, pero plantean un choque de tiempos. Que el tiempo es el elemento más fuerte, digamos, del relato. Sí. En muchos niveles. Porque, a ver, tenemos 3 tiempos seguros. Tenemos el presente, que es lo que sería el relato que enmarca el otro relato, que es la última vez que llega Laura a su casa, todo el diálogo que tiene con Nacha, donde le cuenta un montón de cosas, y el final, que después debatimos el final. Sí. Sí. A ver. Me salta un Alberto que se quiere. Ay, Alberto. Ahí. ¿Alberto hijo o Alberto padre? Ah, bueno, también. Ahí está Susana. Hay dos ahí, claro. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? No, ¿Cómo está todo? No sé qué hizo, que quedó él y no puedo cambiarlo a Susana. ¿Cómo andan todos? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, sigo de acá, cualquier cosa vamos hablando. Bueno, tenemos esto, el presente, que es el momento en que Laura llega, hasta el relato, el final. Sí. Tenemos el pasado inmediato, que sería este viaje a Guanajuato, que relata Laura, y que es el momento en que ella dice, el tiempo había dado la vuelta completa, así llegué en el lago de Cuitzeo hasta la otra niña que fui. Digamos, sería la primera vez que ella viaja en el tiempo, por decirlo de alguna manera, y se encuentra con este primo marido, con su familia, con la casa en llamas. Exacto. Es la suegra, ¿no? Sí. Esa sería la primera vez. Y después tenemos otro pasado que ella relata, que es el pasado, digamos, de la conquista, por decirlo de alguna manera. Y cuando ella relata ese pasado, traje otra cita que dice, había muchos muertos que flotaban en el agua de los canales,
Había mujeres sentadas en la hierba mirándolo flotar. De todas partes surgía la pestilencia y los niños lloraban, corriendo de un lado para el otro. Yo miraba todo sin querer verlo. Las canosas despedazadas no llevaban a nadie, solo daban tristeza. Ahora vamos a volver porque vamos a ir y venir un poco con toda esta lectura de la historia, pero esto se hace muy parecido al relato de lo que fue La Noche Triste. La Noche Triste es la noche en que matan a Moctezuma. No es la noche en que cae Tenochtitlan, sino que es un año antes, cuando Cortés, digamos, lo engaña a Moctezuma, cae muerto frente a una multitud Moctezuma y los mexicas echan a los españoles de lo que es Tenochtitlan. Y en general en las crónicas, los relatos de la Noche Triste le puso alguien que aparece mencionado en el cuento, que vamos a hablar después, que es Bernal Díaz, en la crónica. Porque él en un momento dice, se pasa leyendo la historia de Bernal Díaz. Sí, ahora el presidente. Llego a eso, pero en realidad de lo que son las historias de la conquista de México, hay dos textos muy importantes que son las cartas de Hernán Cortés, la segunda y la tercera, particularmente porque son las que relatan todo esto, y la historia verdadera de la conquista de México, ahora no me acuerdo cómo se llama, que es la de Bernal Díaz, que era un soldado de la comitiva de Cortés, que es el que le pone a este episodio Noche Triste. Digamos que la historia de Bernal Díaz es leída incluso como más verosímil que la de Cortés por un montón de razones que tienen que ver con las escrituras de esa época, que no me quiero meter mucho en eso. Es como el tema que yo me dedico a estudiar, a investigar. A mí me re divierte, pero es un poco aburrido quizás sin ver los textos. Pero bueno, Bernal Díaz vendría a ser como una autoridad en ese sentido, y que traiga el texto de Bernal Díaz es como traer los relatos de estos momentos. Ajá. Y esta idea de los muertos flotando en los canales tiene mucho que ver con la Noche Triste. Es la noche en que, repito, los mexicas los echan a los españoles se tienen que volver a un pueblo, que es el pueblo de los tlayaltecas, donde digamos que reúnen fuerzas para después volver a atacar, y es un año después, en 1521, cuando cae Tenochtitlan. Pero digamos que es la noche que se muere Moctezuma. Yo propongo que no juzguemos ahora si es real o no. O sea, digo, sabemos que los viajes en el tiempo no son reales. Digo, entremos en el pacto de lectura que el texto propone. El texto propone que ella de alguna manera u otra viaja. Digo, después juzguemos si quizás ella esté loca o qué, pero... No, pero pensemos en qué sentido sí lo puede haber vivido. Ahora vamos a llegar a eso, pero digo, es como parte constitutiva del ser mexicano en este caso. O sea, es un momento constitutivo y muy importante a nivel identitario. Ahora vamos a llegar, pero digo, ahí hay algo que tiene que ver más con la identidad de una nación. Sí. Y en ese sentido vos sí sos parte. Lo Claro. piensa así el relato. Estaba el ingrediente de la guerra, ¿no? Que después, bueno, era algo... Claro, es que el relato se hace muy parecido al de esa noche, que es esa noche y es esa lucha. Que, nada, después eso se retrotrae y, como digo, un año después sí, ya Cortés puede entrar porque lleva adelante determinadas estrategias y ya cae Tenochtitlan. Pero Tenochtitlan, eso podría haber traído un mapita, era una ciudad que estaba toda atravesada por canales. Era en el lago, estaban construidos como los pedazos de islitas y se recorría por canales, por eso habla de las canoas despedazadas, porque en esta primera vez que los logran echar, lo que contaban a favor los mexicas era que ellos no sabían bien cómo moverse, digamos, entonces los pueden echar mucho más fácil, y los canales empezaron a quedar tapados por cuerpos, eso pasó realmente. O sea, se moría tanta gente que se iban tapando los canales con cuerpos. O sea, que eso ella lo puede haber leído.
En la historia de Bernal Díaz, porque ella lo que describe es la historia de Bernal Díaz. Ahí está, claro. Cortés, o sea, son los dos textos centrales para hablar de la conquista, pero Bernal Díaz es un libraco así, digamos, y las cartas de Cortés son mucho más cortitas y son cartas que él escribía al rey porque esperaba que le dé cosas, entonces no es que describía todo tanto como lo hacía Bernal Díaz, que no tenía el mismo rango, digamos. En ese tipo de escrituras el que escribe y el rango juegan mucho, son muy importantes. Y unos años después de esto, habrá escrito en 1530, yo no me acuerdo, me puedo fijar, pero... Sí, es que él estuvo ahí, él luchó ahí. Así que no lo escribió mucho tiempo después. Pero digamos, poner que lo escribió 30 años después, 1540, 50, no mucho más. Entonces, lo que presenta el cuento, digamos, es una idea de donde un presente y pasado están pasando todo el tiempo, o sea, pasan al mismo tiempo, están juntos. Digo, porque ella se baja del auto, viaja al pasado, vuelve al presente, pero el primo marido la espía por la ventana, ¿se entiende? O sea, el pasado espía al presente, están todo el tiempo juntos, presente y pasado. No viaja al pasado porque, bueno, es la manera que lo podemos decir, pero hay una idea de que está presente y pasado están todo el tiempo juntos, unidos, como que si fuera un ciclo, pero que se da al mismo tiempo. El tiempo es todo el tiempo, digamos. Y lo que ocurre en la trama del relato tiene que ver con la lectura que está proponiendo Elena Garro, tanto del presente y de la historia, pero básicamente enfocándonos en el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la traición. Laura se considera traidora y dice, ¿sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxaltecas, y apenitas después dice, yo soy como ellos, traidora. Dijo Laura con melancolía. Y ahí Graciela dijo, los tlaxaltecas son los traidores. ¿Por qué son los traidores? Porque los tlaxaltecas eran el pueblo enemigo a los mexicas, que se alían con Cortés y sus fuerzas, y digamos que es la victoria a la que se le suele atribuir, es la unión a la que se le suele atribuir que Cortés haya podido ganar. Digamos que sin los tlaxaltecas hubiera sido mucho más difícil para Cortés tener la victoria que tuvo. A ver, esto es muy sencillo, el entramado es como mucho más complejo, pero los tlaxaltecas son históricamente, a partir de esto, leídos como el pueblo traidor, o sea, son la figura de los traidores, porque a la larga a ellos les prometieron cosas que al final nunca les dieron, digamos que los españoles se aprovecharon como hacían, pero los tlaxaltecas quedaron vistos como la figura del traidor. Y sí, ella dice, la culpa es de los caltecas. Sí, y se llama así directamente el texto, es muy interesante. Y en ese sentido, sí, me estaba dando cuenta que lo escribí mal, me lo comí. Pero, sí, sí. Y yo después lo busqué. No, pero... Bueno, después lo escribo bien. Sí, pero igual está bien, cuando vos lo buscás, yo lo busqué y te salta el correcto. Sí. Entonces ahí tenemos la figura de los tlaxaltecas, pero acá lo más interesante, si bien ella no era técnicamente tlaxalteca, es pensar en la figura de Malinche. Antes de que muestre esto, ¿alguien sabe quién es Malinche? ¿Saben todas quién es? ¿Alguien no sabe? No, yo no. Listo. Malinche, o Malintzin, o Marina, o Doña Marina, tiene muchos nombres. Fue una mujer nahuatl, que nahuatl era la lengua de todos estos pueblos de lo que es México hoy, que fue la intérprete de Hernán Cortés, la traductora, digamos. Acá van varias, acá voy a decir lo que está acá, pero más desordenado. Los españoles ingresan a México por lo que sería Veracruz, que no me acuerdo si es la Veracruz de ahora o la otra, hubo dos Veracruces en un momento, y cuando llega ahí, cierto pueblo le entrega como una comitiva de esclavas a los españoles,
y en esa comitiva estaba Malinche. Ajá. Malinche sabía muchas lenguas, por lo visto tenía mucha facilidad para aprender y se termina convirtiendo en la intérprete de Cortés. A los intérpretes se les decía lenguas en esa época, y ya en todas las crónicas, si bien estas son las primeras, pero en las posteriores se va dando, la figura de los intérpretes es una figura muy controversial porque eran percibidos como traidores, tanto para quienes trabajaban, digamos los españoles, como para la gente de sus pueblos. Es una figura que siempre era percibida como traidores, incluso... ¿Y por qué los perseguían como traidores? Porque estaban jugando para los dos bandos, básicamente. Y la figura de lengua, en donde Malinche es clave también para la conquista, ahora lo vamos a ver, pero en donde también se da muy fuerte es con lo que se llama el encuentro de Cajamarca, de Atahualpa y Pizarro. El desencuentro que se da, esto del que le presentan a Atahualpa la Biblia y le dicen, con esto habla mi Dios, y Atahualpa dice, pero acá yo no escucho a tu Dios hablar. Ese desencuentro suele ser atribuido a un mal trabajo del intérprete. Entonces, ahí de vuelta, el intérprete era como traidor para los españoles, pero también era traidor para los incas. Son figuras que son un poco controversiales porque son mediadores entre los dos mundos. Y acá hago una aclaración, así lo leían las crónicas. Hoy pensamos que esta gente eran esclavos, entonces no tenían mucho poder de acción. Digo, no es que podían elegir qué hacer. Claro. ¿Y por qué aclaro esto? Porque acá empieza el problema con Malinche. Malinche se la considera clave, las crónicas la presentan como básicamente la mano derecha de Cortés, una mujer aparte, y aborigen, o sea, rarísimo. Pero ¿qué pasa? Es la madre del primer hijo de Cortés. Sí. Que es considerado incluso uno de los primeros mestizos que dio todo lo que fue la conquista. Pero repito, hay un problema ahí porque se la suele, ahora vamos a ir un poquito más a eso, pero se la solía leer como la traidora a Malinche, pero Malinche no tenía mucho poder de acción, cosa que quizás a nosotras hoy nos parece un poco más obvio, pero durante 5 siglos más o menos se la vio como una mujer traidora, traicionó a su pueblo y se fue con los españoles, así. Incluso al nivel de darle un hijo a Cortés, como probablemente fue violada Malinche, digo, y es como que ese imaginario de Malinche como traidora es muy fuerte, para lo que es la cultura mexicana es muy fuerte. Les traje estas dos imágenes que son de un lienzo del siglo XVI, que es más o menos la época, y si se fijan en las dos, está Malinche al lado de Cortés. Ah. Que eso también es llamativo. Este de acá es Moctezuma. Y fíjense que al lado de Cortés, en este caso sí tiene al ejército atrás, pero al lado está Malinche. Y acá también. Malinche fue presentada no solo como una figura clave, sino como la gran traidora, y que no solo sin los tlaxcaltecas, sin Malinche no se hubiera logrado la victoria por parte de los españoles. O sea, para que dimensionemos hasta qué nivel se presenta como traidora esta mujer. Ah, y una aclaración más, en realidad no sabemos cómo se llamaba, se la conoce así porque así quedó asentado su nombre en las crónicas y en textos, pero digamos que es un nombre que le inventaron los españoles, por eso tiene como una variedad de nombres. Para algunos era Malinche, para otros era Marina, para otros era Doña Marina, y etcétera. Tiene como una variedad de nombres. Sí. Ahora sí. Y bueno, pero el rol. No. Y bueno, pero es el machismo. Pero, Es el machismo mexicano. sí. Dios mío, por favor. Sí. Lo vienen transportando de generación en Igual, generación. ojo, porque acá nosotros lo que estamos debatiendo son las interpretaciones de los españoles sobre lo que pasó, ¿eh?
ahí ojo, más allá de lo que hayan pensado ellos, no tendríamos el testimonio. Y acá traigo, repito un poquito esto de Bernaldia de Castillo, que ya les expliqué quién era. El texto es Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que era, bueno, esa provincia, digamos, ese virreinato. Y ahí Malinche, ahí es referida como Doña Marina, les traje una minicita que dice: sin la ayuda de Doña Marina, no hubiéramos entendido los idiomas de la Nueva España y de México. Acá hay otro tema, que siempre el problema del idioma es un problema clave. La comunicación siempre fue un problema clave para la conquista. Los lenguas, los intérpretes eran muy necesarios, pero es realmente muy llamativo que justo en México, que es el primer gran territorio que se gana, digamos, sea una mujer y sea esta Marina, Malinche. Que en realidad es súper simbólico. Y entonces, Malinche fue usualmente durante siglos considerada el símbolo de la traición. Hay algo que se dice en México que son los hijos de la chingada. La chingada es Malinche. Sí, mira. La chingada es Malinche. O sea, se usa en general, pero digo, esa chingada es Malinche. Porque al dar este primer hijo, el que tiene con Cortés, Martín, el que se considera el primer mestizo, es como el padre, es la madre de los mexicanos. Entonces nacen de la traición, de la violación, hay algo que es súper poderoso. Pero a partir de más o menos esta época, un poquito antes, los 50, como ya hablamos varias veces, empiezan a dar ciertas relecturas de los momentos históricos. Y Malinche pasa de ser esta gran traidora y se la empieza a poder entender, como la podemos entender hoy, como una víctima de este encuentro. Digo, Malinche en ningún momento, en ninguna crónica Malinche es representada como hablando. Siempre digo, hay un silencio muy grande alrededor de Malinche. Además, esto de que la entregaron como esclava, ella fue la esclava de Cortés, no es que ella eligió estar con Cortés, se enamoró, porque había todo un mito también de Malinche enamorada de Cortés, que en realidad no hay nada para decir que eso haya sido así. ¿Se entiende? Digo, es como, ¿de dónde sacan que Malinche se podría haber enamorado de Cortés? Nadie sabe. Y en este cuento tenemos una gran lectura de lo que es el mito de Malinche. La tenemos en Laura y lo tenemos un poco en Nacha, ahora lo vamos a ver para no dejarla de lado. Pero traigo esto de que, por ejemplo, en una época muy parecida, porque El laberinto y la soledad de Octavio Paz, como dijimos antes, para las que no lo escucharon, fue en este momento era el marido de... No, creo que se separaron antes, no importa. Fue el marido de Garro. Le dedica literalmente un capítulo a este tema, Los hijos de la Malinche, que es esta idea de que los mexicanos son los hijos de la Malinche, entonces hay cierta corrupción en el pueblo que viene de este origen corrupto que tuvieron con esta mujer debatible, digamos. Pero bueno, es esta un poco la idea, y esta es la idea general de cómo se la entiende a Malinche, esta mujer traicionera, pero que al mismo tiempo es la madre de todo el pueblo mexicano, digamos, una madre simbólica. Y es a partir de este debate donde vamos a poder, a ver, ustedes el cuento lo pueden interpretar igual sin saber todo esto, pero saber todo esto lo hace un poco más rico, porque presenta como una lectura histórica interesante de lo que significó esta mujer, porque como decía antes, porque también es una manera de leer el presente y de este espacio que tiene la mujer en el presente. Porque Laura se presenta como traidora, eso hay de acuerdo, como las aztecas, pero acá traje dos cositas que son las que atenúan un poco el hecho de que sea una traidora. Tenemos, primero, que el marido le pega, la maltrata, en general, sí, no solo le pega, la maltrata. Sí. La maltrata. Sí. Guerrero Mexica, pero la maltrata, no tiene por qué maltratar. Exacto. Claro. Y el guerrero mexica, digamos que se presenta como todo lo contrario, hasta como amoroso. O sea, es como,
como una figura un poco exagerada quizás del bien, si se quiere. Pero ahí tenemos una parte. Y tenemos esta idea de que nadie le cree en ningún momento y no solo la toman por loca, sino como que la retienen en su casa a la fuerza, digamos. La encierran, no la dejan, pero primero, después le dan la libertad porque la ven que se pone mal. Claro. Y ahí tenemos dos cositas que en realidad, a ver, ella sería una traidora porque en realidad sí estaría traicionando al marido con el primo marido, digamos. Sí. En ese sentido, literal, es una traidora, pero aparecen todas estas cosas que atenúan un poco lo que es el espacio que Laura parecería ocupar en la casa. Digo, porque si bien a nosotros se nos presenta desde que ya hace este viaje al pasado, ella no parece tener voz ni voto en nada, no parece importar mucho lo que haga ella. Digamos, es como totalmente pasiva y a partir de este viaje que hace, lo que hace es empezar a tomar la voz, a hablar, a tomar decisiones y es a partir de ahí que es vista o como loca o como... y empieza a ser una figura maltratada. Como ella cuando ella reacciona, la toman por loca cuando Claro. empieza a reaccionar. Exacto. En este sentido, empieza a haber una atenuación y al mismo tiempo que hay una atenuación en lo que hace Laura, como yo decía antes, se atenúa un poco la figura de Malinche. Malinche, de vuelta, no es alguien que podía ni elegir ni nada, y ahí está como la vueltita interesante, porque Laura lo que hace es elegir quedarse en el mundo precolombino. O sea, ella al final elige quedarse con el primo marido, digamos. Lo elige. Pero, y ahí ella es como que se separa de Malinche. Lo que pasa que la diferencia es que Malinche no podía elegir, Laura sí. De vuelta, tenemos dos momentos históricos bien diferentes, dos espacios muy diferentes, dos mujeres que son iguales de traidoras, si se quiere. Pero la posibilidad de elegir es clave, digamos, para Laura, mientras que Malinche nunca pudo tomar esa elección. A ver qué puse acá. Después ya es Nacha. No sé ustedes, igual del final que interpretan, que no, porque después vamos a pasar a otro tema. No, yo interpreté que ella vuelve a su mundo, al mundo precolombino, como que se va de la casa. Sí, eso sí. Eso lo interpreté así al final del cuento. ¿Alguien interpretó otra cosa? Yo me pregunté si todo esto del pasado, vamos a decir con el primo marido, no es algo como que representa la liberación de su unión con el segundo marido. Yo dije segundo marido. No, igual está bien. Sí, Pablo se llama. Juan Pablo, y como que ella tenía que irse al pasado y volver al presente para comparar, sobre todo cuando dice que hablando con él en una reunión, o sea, que se estaban comiendo, dijo que hablando con Nacha se había dado cuenta la diferencia o la distancia que había con Pablo, porque el otro hablaba solo de política, del presidente. Y entonces yo me pregunto si este primo marido no era como un, salvavidas en el tiempo de sus emociones y de su frustración con Pablo. Es que es una opción, o sea, hay una opción, es que ella sí esté un poco, entre comillas, lo voy a decir, loca, y que ella esté tratando de escapar de alguna manera, y en ese sentido el final se puede interpretar como que ella hasta se suicida, si se quiere. Porque... No, ella apoya... No, pero dice, cuando Laura se había ido para siempre con él, con el primo marido. Sí, lo que pasa es que ahí lo más interesante, que vuelvo un poquito a ver a esta cita, es que ella se va como a casi el fin de la ciudad, digamos. Digamos que se va a ese momento donde el mexica también desaparece, y ella viaja a este momento, o sea, a un momento donde había muchos muertos que flotaban, los niños lloraban, las mujeres miraban, no podían hacer nada. ¿Se entiende?
que es a donde va ella al final. Por Es eso, el como único una, pasado. Vuelve al río. como que Claro, reivindica la historia de Malinche. la reivindica, yo diría en el sentido de que plantea la diferencia epocal y el hecho de no juzgar a Malinche, porque fue una mujer que no podía elegir en un contexto donde las mujeres no podían elegir, eran prendas de cambio. Pero Exacto. Malinche, yo entiendo que Malinche, a ver, eligió el perfil de la política, luchar y bueno, traiciona, ¿viste? Pero ella estaba, esa es una diferencia con Laura. Su vida como mujer apoyándose en el pasado y Malinche, bueno, el rol de intermediaria, vamos a decir, aunque sea traicionera, en, de la cultura, ¿viste? Aunque logra que México triunfe. O sea, como sí, o sea, en una determinada manera, en otro tema, Malinche eligió, no creo que nadie le puso un rifle en la espalda para que hiciera eso. Yo Por no lo menos, estaría tan segura, acá tenemos varias cosas, esperen. como, Malinche, no, o sea, la representación de Malinche que nosotros tenemos es la que le convino a los españoles hacer de Malinche. Y sí, ahí hay varios temas que primero vienen a cuento, pero que Cortés haya reconocido, para que Cortés reconozca el hijo que tuvo con una india, tiene que ensalzar un poco a la India. No todos reconocían los hijos mestizos que tenían, y menos Cortés, que terminó siendo como una figura muy importante. sí. Ahí hay varias cosas interesantes. Malinche, nunca sabemos qué hizo Malinche. Claramente los españoles, menos en este tipo de textos, iban a decir, las violamos, les pegamos 15.000 palazos, menos una figura que termina siendo tan importante para ellos como Malinche. Digo, yo no sé hasta qué punto Malinche pudo elegir o no, pero en lo de la política sí me parece que hay algo interesante lo que dijo Graciela, porque no son figuras políticas. A Laura no le importa la política del No, presente, pero sí está leyendo toda la historia de México, digamos. claro. Laura se está ubicando como una persona que quizás no Ah, ahí a esa está. coyuntura histórica presente, al presidente Mateos, creo que era, sino que le importa la historia de México. Digo, eso también es una lección política que hace Laura cuando se pone a leer constantemente la historia de Bernal Díaz. Ahí hay algo. Exacto, pero hay una lectura que tiene más que ver con la memoria histórica y la otra tiene que ver con algo, lo que hace Pablo, tiene que ver con lo que, no sé, con que hoy nos sentemos y debatamos los temas del noticiero. Que en ese sentido Pablo es presentado como un personaje sin memoria, digamos, mientras Laura está tan preocupada por estos grandes temas, si se quiere, a Pablo solo le importa el día a día, como que ahí también se presenta la diferencia. Y mientras a Pablo solo le importa el día a día, tenemos al guerrero mexica que está luchando por el pueblo y está luchando por el futuro de un pueblo que no fue porque, digamos, los mexicas cayeron, pero ahí está como el debate, en qué se fijan estos personajes. Digo, Malinche no aparece, pero la tenemos a Laura pensando como en todas estas posibilidades de la historia, las lecturas que se pueden hacer de la historia. Tenemos a Pablo leyendo el diario, no me acuerdo, pero algo así hace, hablando del presidente, y tenemos al guerrero mexica, que es el que está en la acción real Sí. de defender la posibilidad de un futuro que podría haber sido, pero que no fue.
Digo, ahí también en la lectura política hay algo interesante. Yo quizás no sé mucho de este presidente en particular, pero probablemente haya ahí una vía de lectura muy posible, porque por algo lo mencionan también, digo, eso es una puntita que si uno le interesara o supiera de la historia mexicana podría indagar un montón. Paso un poquito al tema de Nacha, porque igual vamos a seguir hablando todo el tiempo de los mismos temas. Y hay otro personaje femenino muy fuerte y muy importante, porque es el que habilita el relato, en el sentido de que Laura llega y le cuenta a Nacha, Laura ve las apariciones, Nacha Sí. ve las apariciones del primo marido, es la que puede dar cuenta de la desaparición de Laura. Si bien Nacha no cuenta nada, es la única que sabe que Laura volvió y se desapareció para siempre. Sabe que Laura eligió irse otro tiempo, porque así lo dice. Ahora vamos un poquito a eso, a esto que justo puse esa cita. Laura le pregunta a Nacha si era traidora. O sea, Laura necesita compartir algo con Nacha. Y Nacha le dice, sí, yo también soy traicionera, señora Laurita. Ahí hay Sí, algo muy pero interesante. Sí. sí, a mí me parece que Nacha era, asiente ser, entre comillas, como su cómplice, pero como que agacha la cabeza y le da la razón a Laura, pero no sé si realmente Nacha está convencida de ser traidora. Le da, Alguien traiciona a Nacha al final. bueno, sí, ah, sí, sí, claro, sin cobrar, es verdad. Y ahí hay un poco la idea de que en realidad estas mujeres siempre traicionan al mismo hombre, que es algo súper interesante porque es el hombre el que tiene la posibilidad de lo material, del dinero. O sea, tiene el bien simbólico que le permite a Laura vivir y a Nacha también. Y a fin de cuentas las dos traicionan al mismo. Una por una cosa y otra por la otra, digamos, pero repito, traidoras entre comillas. La traición acá está un poco puesta entre comillas porque está atenuada por todos lados. Porque ¿qué pasa con Nacha? Nacha, a ver, al Nacha no se lo dice en ningún momento, pero lo que la crítica interpreta es que Nacha sería como una mujer indígena, digamos. Sí, Porque sí, eso en bueno, realidad tiene que ver con un contexto histórico donde las que eran las criadas en México son las mujeres de los pueblos, no sí. eran, son las mujeres que tienen, digamos, ascendencia indígena. No sé si vieron Roma, la película que salió en Sí, Netflix hace sí, algunos, me bueno, es lo encantó. mismo. Sí, sí, Muy bueno. Esa mujer era Nacha, más o menos. Claro, sí, es cierto. claro, sí. Bueno, es que creo que ahí hay algo que quizás a nosotros se nos pasa porque ninguna vivió en esa época en México, pero sí tiene que ver algo de la cultura mexicana, que es que esta identidad más precolombina, propia de lo indígena, está mucho, muy presente en México, porque pervive, pero bueno, son este tipo de mujeres que en general a lo que pueden acceder es ser la criada de. Entonces, claro, pero bueno, Roma me parece que es un buen ejemplo porque nos trae también esas relaciones que son muy extrañas. A nuestros ojos se hacen como un poco tirantes, raras, pero son el tipo de relaciones. Pero también pasa lo que decía recién Graciela, es la patrona, digo. Ahí Claro, Nacha, hasta, o sea, en ciertas cosas parece, o sea, uno no hasta el final que quizás Nacha hace activamente algo, uno puede pensar que Nacha le está diciendo, sí, sí, señora, lo que usted diga. Digo, es más, como que se tomaba su tiempo mientras hervía el agua para el café, ¿no? claro, Como sí, que no sabía qué responder de una. Eh, claro, sí, 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 es que eso aparece, o sea, en realidad, yo creo que hasta el final quizás Nacha, al final del cuento, digo, quizás Nacha no entiende bien qué está pasando y como que, sí, 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 hable, Josefina. Es
que su tradición es al final no contar, así que va más por ese Claro. lado. Nada que ver con Josefina, ¿no? No. Sí. Chusma, chusma. Pero con esto que le pide Laura Nacha, de que quiere que compartan algo, no solo la calidad de traidoras, pero hay una idea de que ahí ellas algo comparten. Es como que Laura quiere acercarse a lo que es Nacha. Y ahí vuelvo, Nacha, que es la mujer que pertenece en realidad a esa línea, digamos, a lo indígena. Entonces, esta idea de que Laura busca reflejo en Nacha, eso tiene un poco que ver también con que Malinche sea Nacha. Porque de vuelta, a ver, no, las dos, no, ni una ni las dos. Porque en realidad Malinche, acá lo que aparece, o sea, mientras en Laura aparece esta idea de la traición más fuerte, si se quiere, y aparece Laura como la que viaja, digo, Laura es la que está ligada en la temporalidad de donde Malinche existió. Lo que aparece en Nacha es la idea del mestizaje y esta idea de identidad mexicana. La identidad mexicana tiene mucho que ver con esta ciudad de muchas culturas, con este país de muchas culturas que conviven, digo, convive lo español, convive lo indígena, y lo indígena es muy fuerte en México. Digo, yo no viajé, capaz que Graciela puede decirlo, pero lo indígena en México es mucho más fuerte, pervive, al día de hoy existe, digo. Al día, exactamente, muchísimo. Se ve, se está reflejado, pero bien, en la cultura. Y es algo que ellos también, hay muchas ideas. Lo viven permanentemente. Que festejen el Día de los Muertos, como lo festejan, o los festejos. Es un festejo que ahí te da cómo ellos se reflotan en la cultura indígena, permanentemente. Claro, o los festejos que le hacen a la Virgen de Guadalupe. Hay muchos sincretismos, o sea, lo que lograron los mexicanos a nivel cultural fue mucho sincretismo, o sea, mezclar lo que trajeron los españoles con muchas ideas de ellos, más bien autóctonas de los mexicas. Y ahí habla en el cuento habla del bosque de Chapultepec. Vos no sabés cómo ellos, ese rito es un rito para ellos, el monte del bosque ese. Sí. El museo mismo te lleva a esa cultura que la reflotan permanentemente. Que ahí es algo muy interesante porque esta idea de que el presente y el pasado para Laura están todo el tiempo juntos, es algo que en México se vive, que quizás eso, como dice Graciela, digo, eso ellos lo tienen muy, muy asimilado. Por eso es muy interesante que ella plantee que este primo marido viene, la mira por la ventana. ¿Se entiende ahí? Sí, bueno, eso es muy cultural, sí. Y si no vieron Coco todas, es muy linda, mírenla. Es de Disney, no, pero es linda. Esa no la vi. Coco, no la vi esa. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Coco. Coco. Sí. Por eso. Animado. Sí. Ya. Sí, creo que mucho. Creo que está en Netflix. Es re linda. O sea. Y a mí, ¿sabés cuando la pasan en el canal de Disney? Claro, sí, la repasan. En Netflix, ¿no? Creo que está. No sé, pero en el canal de Disney yo he visto el avance. En algún momento estuvo en Netflix, así que quizás siga estando. Claro. Pero da un poco esta idea de lo sincrético que es México en el sentido de mantener ciertas costumbres del pasado, pero mezclándolas con toda esta idea del catolicismo. Tiene un catolicismo medio particular y tiene mucho que ver con esto de que presente y pasado perviven en México. O sea, es una idea que... Sí, pero como a su manera, digo... a la manera de la cultura de ellos. Claro, por eso, lograron algo que es como más único, si se quiere, sí, mezclando esa identidad originaria con el mestizaje que se fue dando y que era inevitable que se diera. Sí. Claro. Sí. Y vuelvo un poquito a esta idea de Nacha como Malinche. A ver, Nacha sería
aparece este problema del mestizaje, de la identidad mexicana, porque Nacha lo que problematiza un poco, que es como decía Graciela, es el tema de la posición social de la mujer y esta idea de ausencia de libre voluntad. Digo, como ella bien decía, uno al principio piensa que le está diciendo que sí porque es la patrona, digo, habla de la patrona. Sí. Josefina, de hecho, abre la boca porque no quiere ser traidora, que es lo que Nacha hace. Nacha se calla porque elige a Laura, pero en realidad ahí el que le paga y el que les da el sustento es Pablo, digamos, el marido. Ahí hay algo interesante porque Nacha también está eligiendo y en función de que va eligiendo se va haciendo como, entre comillas, traidora, se va acercando a Laura, a la figura de Laura, a la persona que elige. Digo, Nacha está eligiendo ahí. Josefina quizás no. De Josefina no sabemos mucho, pero porque ella como que al mal de Josefina. No, por ahí Nacha es como que reconoció o se encontró que tenía ideales desde su naturaleza femenina como mujer, que por ahí, a ver, Josefina estaba en una relación de autoridad o autoritario y el dependiente, ¿no? Sí. No podía llegar a ver más allá que todo claro, todo este entuerto. Sí. De hecho, por eso es interesante que Nacha cuando se va ni siquiera cobra. Sí, porque lo traiciona aún más, es como que no le importa ni su plata. Claro. Digo, ahí es como mucho más fuerte esta idea de que me voy y chao, o sea. Y fíjate que al final dice, ya no me hallo en casa de los Aldama. Claro, sí. O sea que era algo insostenible para ella. Al no estar Laura era peor todavía, ¿no? Sí. Y sí. Al principio habrá comenzado por unas, como patrona, como, ¿no? Dicen. Pero después como que se fue identificando. Claro, que eso es lo más interesante que aparece ahí, como una idea de que es debatible, porque no es la misma la posición de Laura que la de Nacha socialmente, pero cierta idea de que las mujeres, esta idea de unión de las mujeres, que hay ciertos problemas que son como estructurales al ser mujer en el sentido de la imposibilidad de poder elegir en función de lo económico, porque aparece un poco así. Y a ver qué más. Y bueno. Claro, sí, como un hermanamiento de lo femenino, sí. Y porque la atraviesan ciertos problemas estructurales que tienen que ver con el ser mujer. Esto que hablábamos también del machismo mexicano, eso se da tanto para Laura, que es una mujer que tiene una mejor posición económica, como para Nacha. También hay problemas que son diferentes ahí, pero digo, tampoco es que el cuento los trata. Incluso pasa un poco con la suegra, que me parece interesante que la suegra la trata de entender a Laura, no la puede entender bien. Sí. Pero hay un intento ahí de empatía, si se quiere. Sí. Hasta la charla que tiene con el hijo, que trata de defenderla a ella. Claro, sí, eso también es interesante, porque si bien no terminan ubicadas en la misma posición, porque no tienen la misma importancia para el relato, digo, ahí también hay una mujer que está tratando de entender. Aunque después al final la llama loca. Su mujer está loca, le dice. Pero el hijo no se había ido también, pero ella había perdido el hijo no estaba. Pero claro. Y acá sí. Y acá traigo un tema porque hablamos de Laura como traicionera, como que traiciona a Pablo, al marido del presente, digamos. Pero ella también, cuando primo marido, el guerrero, digámosle como queramos, la ve por la ventana, porque ella después le pregunta, sabe que el primo la ve, ella siente que lo traiciona a él también. Muy interesante. Porque está con Pablo.
Claro, pero entonces pensemos, si Laura desde el presente piensa que traiciona a este guerrero mexica, Sí. o sea, ¿qué estaría queriéndonos decir? Sí, 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 lo hice. Pero ahí, ¿cuál es la traición de Laura? Porque no es dejarse besar por el marido. Pero la traición de Laura iba un poquito más allá, porque está traicionando a este guerrero mexica. Sí, pero ahí vuelvo. A ver, si una mujer del presente, Laura probablemente blanca, porque es diferente a Me Nacha, porque es parece la que traiciona patrona. indígena, me da la impresión. Claro, No ahí hay será, una traición. Pero está traicionando a Laura, la indígena ella. no. A ver, a lo que voy es a esto. Sí, pero mucho más, eh, pero hay una idea más de mestizaje, como más. que había traicionado a la lucha. Sí, Sí, bueno, ahí está, voy a esto. Hay una idea de Laura, porque a partir de eso, después Laura empieza a obsesionarse cada vez más con esto de releer el pasado. Hay una sí. idea de un pueblo de Laura como símbolo, como esta traidora, como esta malinche, como esta madre del pueblo, como ese símbolo de que mientras vos te vas haciendo más blanca, no importa si es porque tomas solo o no, pero hay una idea de volverte más blanca es olvidarte más del pasado. Por Y eso, gran parte de la traición que trae el texto tiene que ver con olvidarse con cómo nace México, si se quiere. No, pero para mí que es una Nace de una traición. Yo lo traición, veo pero como una no, traición a no la nace una indígena, traición. pero Porque la lectura de Malinche no es la de la traidora acá. La lectura de Malinche es la mujer que no pudo elegir en el sentido de la violada, de una de mujer que. reclamar sus derechos. Exacto. Entonces, lo que aparece en Laura es una idea de alguien que está tratando de reparar cierta traición. De Pero hecho, también, echarle. Laura, también no está la traición con respecto a la lucha, a la política, que era lo que hacía Melinche, que ella se centró en el amor, que estaba podrida de escuchar a Pablo, de hablar de política, pero por ahí hubiera querido, no está manifiesto, pero hubiera querido, ¿no? Puede ser, lo que pasa es que, a ver, acá hay algo que es re interesante. Digo, en el sentido de que no podemos pensar a Malinche como una política, digo, no es que ella estaba rosqueando, a Malinche la llevaban y le decían traducí. Digo, ahí no Claro. hay una. Sí, sí, pero espera. Sí. A ver, voy a decir algo. La única salida para Malinche en ese momento hubiera sido O- suicidarse, ¿sí? Digo, no, ella no tenía posibilidad de elección, ella era un títere que la llevaban, la traían, la violaban. De Malinche, lo que sabemos es porque los españoles eligieron contar a esta doña Marina como una gran aliada, porque les convenía tener grandes aliados, porque no, para los españoles la conquista venía de la mano de la religión y no podían estar todo el tiempo diciendo que violaban mujeres, que aliaban esclavos, digo, no podían decirlo. O sea, eran palabras prohibidas. Ahí se da algo que es todos los silencios que hay alrededor de la conquista, que es los españoles no podían, Cortés no le podía escribir al rey, Bernal Díaz no le podía escribir al rey, porque es un texto como para el rey, diciendo las atrocidades que hicieron. Eso no se podía decir, porque piensan que esto era una conquista que venía de la mano, que venía como con una idea de evangelización muy fuerte, y hubo muchos problemas en esas épocas, incluso por lo mal que trataban a los indígenas. Entonces no lo podían decir, se tenían que cuidar mucho, digo, entonces ahí aparece una gran Malinche,
a ver, piensen que las mujeres en España tampoco tenían estas posiciones que tenía Malinche de estar sentadas al lado de Cortés siendo políticamente activas. Eso no existía. Digo, solo Isabel la Católica, pero era la reina, venía de un linaje tremendo, digo, no es parecido. Por eso es como que por ahí interpretar a Malinche como una mujer políticamente activa o que habría podido elegir, su única elección era matarse. Digo, no tenía muchas más elecciones. Pero la salida que tuvo fue que en una de las traducciones, vamos a decir así, hubo un teléfono descompuesto, vamos a ver. No, por no, eso, no, a ver. sí, bueno, es que en realidad lo que yo conté ahí fue lo de Perú. Malinche en realidad no tuvo tanto teléfono descompuesto, sino que el que entendió mal fue Moctezuma. Digamos que ahí la historia es que el que entendió mal las cosas que le decía Cortés era Moctezuma. El teléfono descompuesto se dio al revés ahí, no por culpa de Malinche. No, no culpa, sino que fue su descargo, su venganza a toda la situación creada. Era, viste, la que iba y venía, la traían, le hacían, ¿no? Y dije, bueno, no sé, por ahí como que le salió redondito o por ahí puso toda la intención, ¿no? Un día se levantó y se dio cuenta de que podía decir o traducir algo que... No, pero ahí se mezcló algo que yo conté de Perú que no tenía que ver con lo de Malinche. Malinche no tuvo ninguna situación de teléfono descompuesto. O sea, lo que cuenta la historia es que Moctezuma, ciertas cosas que le dijeron, él las interpretó diferentes, pero porque Moctezuma estaba esperando que venga gente no me sale, que venga como unos salvadores del este. Entonces él interpretó que Cortés era como un dios que los venía a rescatar. Sí, interpretó algo así, y Cortés fue lo suficientemente vivo como para entender lo que estaba pasando y aprovecharse. Sí, era algo que una profecía les había dicho y él estaba esperando. Claro. Entonces, ahí Malinche no tiene tanto que ver. Lo que yo conté tenía que ver con Perú. Malinche, bueno. Ahí es como que la lectura que se hace de lo que pasó en México es como que Cortés era tan vivo que interpretó muy bien todo lo que estaba pasando y lo usó mucho a su favor. Claro. Si bien está lo que pasó en la Noche Triste, Cortés supo muy bien de qué aliados hacerse, qué prometerles, cómo entender lo que pasaba. Era como, digamos, un hombre muy vivo. Entonces, como que era muy despierto y hizo muchas cosas que estaban mal Cortés para la corona, pero como que era muy vivo, entonces sabía cómo llevar todo a su favor. Esa sería la mayor gracia de Cortés para lo que fue la conquista. Ajá. Digo, lo que yo digo con Malinche es que puede ser traidora, puede un montón de cosas, pero no tenía una posibilidad de elegir. Y lo que me parece que habilita a Laura es pensar en pensar a las mujeres de otros momentos históricos como que tampoco tuvieron la posibilidad de elegir. No se da tan fácil la posibilidad de elegir a estas mujeres, y hay que rehabilitar como una lectura de la historia para poder interpretar otras cosas, porque por ahí nos viene muy dado esta idea de que es muy fácil dejar todo y mirar para otro lado y salir caminando, pero no es tan fácil. En función, digo, de, por ejemplo, la casa de Laura, una mujer muy maltratada, a la que no se la tenía mucho en cuenta, que ante cualquier cosa es la loca, ¿se entiende? Sí. Aparece, espera, déjame decir una cosa más. Laura no aparece como alguien con quien dialoga su marido solo aparece gritándole. Digo, no. Sí. Sí, ser la mujer, digo, es como es ese tipo de nada más, es la mujer aparte ahí como... Sí, es la... que era, exacto, era como Malinche, que era usada, viste, violada. Claro. Digo, es como que aparece... Bueno, pero también ahí hay algo interesante, que están en dos momentos históricos diferentes. Entonces Laura tiene todas las posibilidades que Malinche no tuvo.
Y a Claro. partir de ahí ella también puede accionar. Ella se pone a leer la historia de Bernal Díaz, ella puede interpretar todo eso que pasó. Ella puede interpretar que ella en parte fue traidora porque también se olvidó de dónde venía haciéndose más blanca, si se quiere. Claro. Y lo que pasa al final es como que repara eso. Digo, Nacha dice la señora Laura o algo así, no era de este tiempo. No era de este tiempo, exacto. Ni para ese hombre. Ahí hay algo de que Laura no pertenece a su época y mientras se puede leer que era de ese tiempo pasado, también lo podemos pensar como que es una mujer que pudo accionar. Vuelvo a lo que decíamos también la vez pasada, México sigue siendo un país súper machista. Sí. Digo, entonces también hay algo interesante que esto que hace Laura también habilita que Nacha, que es como la de la clase más baja ahí, pueda también accionar. Hay una idea de esta hermandad de mujeres, de esta idea de que quien acciona también habilita que otra accione. Nacha se va sin cobrar, eso es súper simbólico. Digo, termina así el cuento, y eso es muy simbólico, es como no me importa ni tu plata. No, los valores de Nacha en ese momento son otros. Exacto. La escala de valores. Eso también es como lindo, si se quiere. Ese. Claro, porque un poco a eso. También es una forma de maltrato. Y es que podemos pensar incluso que la dominación a la mujer no es la misma que tuvo Malinche, pero la que está presentando este cuento tiene clave económica. Digo, Pablo, como el proveedor, es el que puede hacer que Laura, total, si Laura no iba a trabajar, Laura no hacía nada, se podía quedar encerrada todo lo que él quisiera. Sí, pero eso perjudicaba más su depresión. Exacto. Pero digo, ahí como el que tiene el poder en el presente es un poder económico que no es el mismo poder económico que el pasado, pero es un poder económico que es el que subyuga a la mujer, si se quiere. Sí, sí. Claro, que es lo único que la hace traidora a Nacha es esta idea de que ella no le cuenta al patrón, porque ahí es traidora Nacha. Eso es lo que la hace traidora. Y traigo esta idea del silencio que dijimos recién, de esto de que Laura no aparece dialogando mucho ni con Margarita, no aparece dialogando, dialoga solo con Nacha, que eso es importante. Claro, pero digo, no aparece dialogando con esto, con el marido sobre todo. Sí dialoga con Nacha, con quien se siente emparentada. Ahí volvemos a esta idea de la Malinche, a esta idea de identidad mexicana, de lo mestizo, de lo originario. Y traigo lo del silencio porque es un poco lo que yo estaba tratando de decir antes. Esto de que Malinche no es que aparece hablando en las crónicas. Malinche siempre dicen, sí, interpretó, Malinche dijo, gracias a Malinche, pero, a ver, son textos que no se toman el trabajo de poner el habla en Malinche. Digo, a ver, como digo, no es que recrean los diálogos, no es que recrean la voz de Malinche. Malinche no sabemos ni siquiera cómo se llamaba, sabemos que la toman de esclava en Veracruz, no sabemos ni en dónde nació Malinche. Digo, de Malinche no sabemos nada más que lo que los españoles nos quisieron contar. Y ahí hay mucho silencio alrededor de esa figura, que al mismo tiempo es una figura que se volvió central para la cultura mexicana, ¿se entiende? O sea, son todos esos silencios que parecen constitutivos también del ser mexicano, en el sentido de que hay un montón de cosas que ni siquiera es que son olvidadas, es que no podemos recordar porque no las sabemos. Y ahí hay algo muy interesante también de cómo pensamos ciertas cosas y de estas relecturas que se hacen posible de Malinche, porque la podemos leer con nuestros ojos. Digo, hoy tenemos la suerte de poder leerla desde nuestro presente con un montón de derechos adquiridos. Pero bueno, es ese interesante que se da en Malinche, que está súper cargada de simbolismos, esto de los hijos de la chingada, y en realidad de Malinche sabemos más bien nada. Sabemos lo que nos quisieron contar porque les convenía contarlo, que eso es como interesante. Y Laura, te hago una pregunta. La presencia de los coyotes, sí, ¿no? ¿Es una personificación o eran realmente los coyotes?
Creo que en México andan los coyotes dando vueltas, así que Sí, cuando hay sí. muertos. Igual yo lo Ah, interpreté cierto. un poco, a Ah, ver, también, porque Laura yendo, a ver, para mí, yo como leo el final, sí, Laura yéndose a este otro tiempo, se va a un sí. otro tiempo que va a caer, digamos, Guerrero Mexica, pero ese Tenochtitlan no va a existir más. Yo lo interpreto básicamente como la muerte de Laura. Digo, ella se va, pero se va a unir a este otro tiempo con este guerrero que también va a dejar de existir, porque los mexicas van a dejar de existir. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Digo, ella como que elige irse con los perdedores, y los perdedores son los que se mueren, y a fin de cuentas ella un poco que es como que está matándose. Sí, pero ella decide no ser perdedora. Pero Porque no va a como, cambiar la historia ella tampoco, porque pensemos que el tiempo que nos presenta es presente y pasado al mismo tiempo. Tampoco ella está diciendo, voy a ir a cambiar la historia. Acepta la historia como es, digamos, y es que estos guerreros pierden. cuando, sí, claro, el tiempo. Claro, es el siglo de los muertos al que se fue Laura, digamos. O es, o es Como el los tiempo perdedores del que como los hablan muertos. todos los personajes, que dice el tiempo se acaba. Y como Claro, que de hecho ellos dos van a ser uno cuando el tiempo se acabe, dice. Ella y el primo. Sí, tenía sangre en el vestido. claro, sí. Sí, entró con el vestido ensangrentado de vuelta. Sí, Como que se fue con los muertos, con los perdedores. Perdedores a ese momento Algo histórico donde significaba la muerte. desaparecen, si se quiere. Algo significaba la muerte. sí, Sí, como a la caída de claro, Tenochtitlan, digamos, si se quiere. claro. Que, o sea, ella está eligiendo como un lado de la historia que también es el lado, a ver, es un momento que pervive en el presente, porque ahí lo que está planteando es como leerlo de manera diferente. Que México también, o sea, un poco la idea es, mexicano, acordate de dónde venís, y venís de todas estas atrocidades que te hicieron. Lo malo, claro. Eh, eso probablemente tenga mucho que ver con una lectura del México del presente también. Eh, Va un poco más por ese Sí, lado. no, aparte acá hay un detalle, no sé, me parece, ¿no? Del paso del tiempo real, donde dice, Nacha miró con sus ojos viejísimos Sí, para ver, bueno, si todo estaba en orden, o sea, todo como al principio, ¿no? Lavó la sí. taza de café, tiró al bote las colillas manchadas de rojo, de labios, guardó la cafetera y apagó la luz. Es como que lo dejó, viste, como ella estaba acostumbrada a verlo, Sí, y aunque había pasado el tiempo, ya era una persona de edad, cuando dice ojos viejísimos, sí. o viejísimos de ver la historia o del cansancio de esa casa de los Aldama que ya no era para ella. Esto pregunto. No, no, está muy bueno eso. Es que para mí se puede leer de las dos maneras y da la idea más de lo, quizás yo no lo había pensado, pero de lo segundo, esta idea de que esto, como vos decís, como que de lo que la rodea, digamos, esa Claro. repetición, pero como para nada también, porque esto de que ella tampoco se halle más ahí, no solo tiene que ver con que Laura se fue para sí misma, buscar otro destino, dice después. Sí, Que de vuelta, destino uno puede entender como otro lugar donde trabajar, pero también como otra cosa para hacer, algo diferente a eso que venía haciendo. sí, Nacha y Laura en ese sentido son dos personajes muy fuertes,
que en el transcurso del relato van aprendiendo de una manera u otra, de dos maneras diferentes, pero al final pueden tomar las riendas de su vida, si se quiere. Laura elige irse a ese pasado, aunque sepa lo que va a pasar ahí, porque lo sabe, porque leyó la historia. Digo, el texto lo pone muy en claro. El guerrero incluso, o sea, está siempre ensangrentado, corriendo, están viendo el desastre, ven el incendio, ven siempre todo el desastre alrededor. Y Laura sabe y elige irse ahí. Y Nacha también elige, y elige irse de ahí, elige irse cobrar y elige otro destino. No sabemos cuál es, pero también está eligiendo. Qué casualidad, ¿no? Que Laura y Nacha se van. De pronto te estoy escuchando y no sé si Nacha no es la Laura del pasado. Y estamos siempre con Laura. Nacha por ahí, no sé, se me ocurrió, ¿viste? Sí, no sé. En la presentación dentro del cuento, ¿no? Pues las dos se van. No sé si es la misma persona física que se va, que una es Laura y la otra es Nacha, pero son las dos caras de la misma moneda. Es que están, o sea, yo no creo que sean la misma persona física, pero sí se presentan como las dos caras de la misma moneda. Porque yo creo que lo que hace el cuento es intentar aunar a dos tipos de mexicanas posibles, que son la de ascendencia claro. indígena y alguien más como Laura con esta idea de que se va poniendo blanca. Que no tanto, claro, pero ponerse blanca en el sentido de Laura es presentada como la mujer blanca, porque también tiene un mejor pasar. Pero digo, son claro, pero como que sus raíces eran indígenas. Claro, pero son como las dos caras de la misma moneda en el sentido de que primero los problemas que las atraviesan como mujeres son muy parecidos, que eso es lo que dijimos recién, pero al mismo tiempo que Laura elija decirle primo marido a este hombre, al guerrero, la hermana con Nacha, porque la hermana en esa ascendencia, si se quiere, digo, ella dice que es su primo marido, no sabemos bien por qué dice que es el primo, Chicas, salta con que es el primo marido. Sí, porque de chicos, eran de chicos, ellos se conocían. Sí. Pero bueno, digo, ahí hay como una elección de que el cuento todo el tiempo lo nombre como primo marido, de recordar esta idea de familia, digo, de una identidad común, de estar todos ahí. Que en eso también la hermana con Nacha, porque digo, de todos los personajes que hay en el relato, ella le podría haber contado muchas cosas a Margarita, digo, ellas paseaban juntas, iban a tomarse el helado, y no le cuenta a Margarita, le elige contar a Nacha. Bueno, pero ahí está también lo interesante de por qué ellas se terminan pareciendo como las dos caras de la misma moneda, que eso es cierto. Y las dos terminan emparentadas a esta madre originaria de lo mexicano, que sería Malí. Claro. Los gritos de combate. Chicas, la tengo que dejar porque me están llamando del otro grupo. Anda tranquila. Bueno. Chau, gracias por conectarse. Chau, Graciela, hasta luego. ¿De la próxima? Después se los mando, porque... Bueno, vale. Cuál. Bueno. Mandás las dos cosas, ¿no? Sí, obvio. No sé si las que se quedan, alguien quiere decir algo más. Yo a Susana no la escuché, así que no sé si... Me parece que... No sé si Susana se... Está silenciada. No la veo a Susana. No, está silenciada. No podía poner el micrófono. No, escuché todo lo que dijeron, no hay ningún problema. Yo por ahí tenía otra visión de las cosas. Contanos. ¿Y por qué? Claro, pues yo investigué mucho sobre los indios y estos a los cuales pertenece Malinche se llevaban muy mal con los indios de Moctezuma. Sí, los tlaxcaltecas. A través de la historia
toda la parte que yo leí indica que contra de los otros, a pesar de que perdían México, eso hablé un poquito antes. Maltratados. Claro, los tlazaltecas, lo repito porque justo vos no estabas, eran como un pueblo enemigo de los mexicas, que eran los que salieron derrotados, cuando Cortés se junta con los líderes tlazaltecas, que eran varios, les promete varias cosas que van a tener en beneficio. Primero que los tlazaltecas los odiaban a los mexicas eran difíciles igual, no eran los únicos que los odiaban. Porque sabían que no iban a cumplir porque nunca les cumplían con nada. Sí, pero en realidad es como que ellos sí esperaban que cumplan. Pensá que vos decís que nunca cumplían con nada, pero en realidad la primer gran conquista es la de México. Digo, ellos son el antecedente, ellos no tenían antecedentes previos. Ellos esperaban, de hecho, años después de que cae Tenochtitlan, los tlazaltecas mandaban cartas al rey y a diferentes, esperando retribuciones. En realidad los tlazaltecas fueron engañados, pero son como el signo de la traición también, porque fueron el pueblo traidor. Digo, sin los tlazaltecas como fuerza de lucha... No hubiera sido la conquista de México. No hubiera sido la conquista de México, porque los que lucharon fueron los tlazaltecas. Claro, sí. Porque españoles ya había muy pocos para ese momento. Para cuando cae Tenochtitlan, se le había muerto la mayor parte de los españoles a Cortés. Cortés no podía pedir nada, porque Cortés medio que hizo todo a contramano. Él nunca tendría que haber ido a conquistar México. Pero bueno, como lo conquista, obvio que el rey lo aplaude, digamos. Tendría que haber ido. Y en realidad Malinche no era tlazalteca en sí. Pero bueno, era como más de la costa. No sabemos bien de dónde tampoco, pero... porque es un misterio. Claro, porque... Y esto de que los mexicanos viven en el pasado es real, porque yo cuando fui, viste que si te pasa cualquier cosa, por ejemplo, si tenés diarrea o algo que se da muy común en México, lo primero que te dicen es que la maldición de Moctezuma. Como que todos lo siguen viviendo en el pasado, ¿viste? Claro. Claro, que eso es como una de las cosas más interesantes de México, cómo logró acoplar muchas culturas. Porque tampoco es que todo lo que era el imperio azteca, si se quiere, era todo igual. Por eso también se da o sea, nosotros quizás recordamos más a los mexicas, porque son los que terminan derrotados, pero los tlazaltecas tenían otras costumbres y ahí también empiezan a aparecer estas discrepancias, que es un poco lo que decía, que Cortés supo interpretar bien los problemas internos de México, interpretar bien lo que pensaban los mexicanos, y es lo que a él lo habilita poder llevar adelante la conquista. Digo, Cortés era como muy vivo, era muy inteligente, claramente, y supo leer todo, o sea, supo entender todo Cortés. Y a partir de eso puede hacer todo lo que hizo. Pero sí, lo de los tlazaltecas, algo hablamos, pero qué bueno que leyeron. Es muy interesante toda esa historia. También la historia yo busqué también la historia del pueblo ese, que es el origen del agua, porque es el lugar donde estaban las tinajas de agua. El pueblo donde ella quiere ir. Sí. Etimológicamente quiere decir lugar donde había agua, donde estaban las tinajas de agua. Sí, acá yo lo averigüé. No tengo, es la primera vez que no lo tengo impreso, por eso no lo puedo leer, porque no tuve tiempo de escribirlo. Claro. No, pero lo leí de acá y no me es lo mismo, ¿viste? Yo necesito el papelito. Sí, es mucho más lindo. Del estado de Zacalteca. Siglos 14 y 15. ¿Les gustó a todas? Sí, a mí también. Ay, me encantó a mí. Más allá de todo esto de Malinche, que es re interesante de discutir y como que aporta a la lectura, porque aporta como un nivel más de lectura. El cuento es re lindo, es re llevadero, que es un poco lo que decíamos antes de que se sumen justo las dos, que esto de que el realismo mágico trae como un lenguaje muy sencillo, fácil de leer, muy ameno, o sea, lo hace como
llevadero y grato. Pero porque un poco pasa esto de Susana, que allá presente y pasado como que es como algo más palpable, entonces como que da un poco esta idea, o sea, viaja. Va y viene ella, va y viene. Pero hay una idea de que en México vas y venís, Claro. como esta idea que por ahí como turistas, los que van pueden percibir, es como algo que es palpable, esto de vas de un lugar al otro caminando. Claro. Algo que pasa cuando uno es turista igual. ¿Cuál? No. Es de Disney, es con dibujitos, pero es muy linda. Es Cocos. Coco. Coco, como el C-O-C-O. Bárbara. Como el coco. Coco. Lo voy a buscar en Netflix a ver si está. Sí. Claro, tampoco, ninguna de las dos. Busca. Me voy a mirar las dos esta semana. Te Ah. digo que yo me río. Para llorar, aviso, porque... Una pregunta. Para colmo lo tengo a Fito acá, que él de México sabe un montón, porque ¿te acordás que él iba constantemente porque su novia era mexicana? Claro. Así que te va trayendo un montón de cosas que uno no conoce. Sí, qué lindo. Claro. Yo decía que la película se llama Coco, está relacionado, viste que con el marido primo hacían cocadas, ¿puede ser? Ah, porque tus amigos. ¿Una qué? Mira. Mira vos. Que es Socorro. Mira. Ahora después la voy a buscar. Claro. El cantante era real. Mirá, Ese era real. Sí. Sí, sí. No sabía. Bueno. Espero que les haya gustado, espero no haberlas embarullado mucho, pero bueno, si Susana buscó No, también la historia para de los nada. mexicanos, estábamos todas por ahí. Para Claro. la próxima, después les mando bien que les voy a dar, porque estoy entre dos cuentos y tengo que elegir. ¿De qué origen? ¿De qué país? Mi idea era quedarme en México para cerrar un poco México, pero bueno, les pregunto, podemos pasar a otro lugar, pero tenía otra mexicana para leer. A mí me gustaría. gustaría. México. Sí, sí, creo que México está bueno. Ay. Y son de la misma época, eso es interesante. No lo llegué a decir mucho, ya las dejo irse, pero piensen lo diferente que fue leer una mujer de esa época a lo que fue leer un hombre. Y qué diferentes son los enfoques. Digo, mientras en Rulfo no teníamos personajes femeninos, acá son todos personajes femeninos prácticamente. Digo, que eso es súper... Laura, mirate ¿lo ves? Sí. Los 4 acuerdos. ¿No? Miguel. Es excelente, este es del conocimiento tolteca también. Mirá, qué piola. Este me lo regaló Fito, si querés después te lo presto. Porque este es el libro de sabiduría tolteca, es excelente, es mexicano. Los 4, ponelo. Los acuerdos. Miguel Ruiz. Es de Miguel Ruiz.
Sí, en México hay muchas novelas. Yo hace poco, que no sé si vos lo escuchaste, lo repito, yo justo el tema que yo investigo tiene que ver con literatura colonial y hace poco leí una novela de una mexicana, creo que de los 80, que se llama Llanto y que lo que hace es también revisitar, o sea, como que revive a Moctezuma en el presente, pero es algo muy presente estas relecturas del pasado, de este pasado mexica y de todo lo que pasó en la caída de Tenochtitlan desde el presente. Es algo que en México se trae mucho y que quizás nosotros, al ser argentinos, no tenemos ese recuerdo de, porque tampoco había ese tipo de civilizaciones tan grandes acá, y eso en México o en Perú es súper, aparece muchísimo en la literatura. Que repito, acá nosotros no lo tenemos, pero... Acá el que lo escribió es un médico, es un doctor, ¿viste? Ah, Y este mira. es un procedimiento para eliminar las creencias heredadas que nos limitan. Mirá cómo todo lo que es indígena te va atando al Sí, sí. pasado. Y esto es Ah, lo que Sí, hacemos sí, es que constantemente. para ellos eso está revivo, es que Claro, por eso te digo, él dice, él te quiere enseñar a sustituir ahora, ¿viste? claro, Pero sí, la sí, claro. verdad sí. está muy bueno. Después, si querés, Laura, te lo paso. Dale. Cuando te lleva los productos, te lo presto. Dale, sí, puede ser. Va a ir Marce, te lo presto. ¿Mm? Dale. Bueno, chicas, las dejo. Que tengan un soleado sábado que voy a descansar. Sí, un soleado fin de semana. Gracias por. Que la pasen lindo y gracias Sí. porque estuvo muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Laura, la verdad, me encantó. Ay, qué bueno. Bueno, entonces me parece que vamos a Listo. seguir con México, así que después Dale, nos vemos. dale. Chao, Chao, chicas. Chao, hasta luego. hasta luego, chicas. Y ahora estoy vendada de la muñeca también.